Soy el doctor Augusto Vega y desde el año 2000 empecé a formarme en todo lo que tiene que ver referente a ser médico. Y uno de los principales proyectos como tal era ayudar a las personas a mejorar su salud. Era obvio que durante el crecimiento profesional de ser doctor en medicina tenía una filosofía o una doctrina que lamentablemente engloba al paciente en un sistema sanitario internacionalmente reconocido de mala manera y nunca se logra un progreso posible en un paciente. Gracias a Dios, durante el tiempo en que estuve en la hermana República de Cuba durante los primeros 10 años, también pude optar por estudiar naturología clínica en el Centro Internacional de Medicina Natural de La Habana, Cuba, donde gracias a Dios tuve profesores muy buenos en los cuales inculcaron a mí un modelo integrativo en el cual sí es posible ver resultados y curaciones en los pacientes. Cuando llegué a Costa Rica en el año 2010 y viendo una serie de debacles a nivel de sociales y una serie de normalidades sociopáticamente determinadas, es ahí donde nos incorporamos a tener una responsabilidad ética, profesional, de empezar a inculcarle a la gente que muchas de las falsas normalidades que incluye el sistema sanitario costarricense o internacional, pues son sumamente dañinas para la salud. Y entonces es ahí donde nace esa integridad de hablarle al paciente de toda una serie de conductas, de una serie de heridas emocionales, psicológicas, de integrar toda esa idea en el paciente, de despertarlo y decirle, bueno, usted tiene que hacerse responsable de su salud para que usted pueda tener esa garantía de tener una condición física correcta en el tiempo. Pero es ahí donde empezamos a darnos cuenta que hay como un gran vacío social en el cual pareciese que aceptar las realidades o las verdades que a veces uno estipula, pues genera mucha roncha o genera mucho problema o mucha falta de capacidad de poder aceptar esa realidad. Y cuando nos damos cuenta es que el sistema sanitario como tal, ya sea de Costa Rica o ya sea del mundo en general, de cualquier país del mundo en general, ninguno funciona. ¿Por qué? Porque todo está amañado a que este sistema sanitario pues pone tanto los alimentos que dañan la salud del paciente o de las personas o del ser humano, ¿verdad? Con aditivos, preservantes, un montón de sustancias, ¿verdad? Que son permisivas, y que esto deteriora al paciente, esto hace que se convierta en un paciente claramente manipulable. ¿Para qué? Para que llegue a una consulta con un doctor, ¿verdad? Con filosofía, con una doctrina alopática en el cual este doctor le va a poner un título, no sé, hipertenso, diabético, asmático, y con ese título lo va a manipular a que se consuma una droga para supuestamente quitar un síntoma. Y entonces cuando nosotros empezamos a analizar y razonar y poner a analizar a las personas y le decimos, bueno, si ustedes, empezamos desde las bases a decirle, bueno, si usted es una persona que su cuerpo está formado por agua, líquidos, sales, minerales, vitaminas, aminoácidos, coenzimas, ¿por qué motivo, razón o circunstancia le está ingresando a su cuerpo drogas permitidas, pero al final drogas que deterioran ese sistema, que no están llenando las necesidades? Y por ende, por eso dice el viejo adagio que tu medicina sea tu alimento y tu alimento tu medicina. Entonces, si entendemos desde la macro que un síntoma es una deficiencia nutricional y que esas deficiencias nutricionales pues lamentablemente están presentes muy comúnmente en los seres humanos, ¿qué hacemos metiéndole drogas o normalizando meterle drogas a nuestro organismo? Y pareciese que esa verdad, decirle esa verdad a la comunidad en general, representa un daño terrible, o sea, representa dañarles, sentirlos como que uno estuviese engañándoles, cuando realmente les estás diciendo una verdad en los ojos y les estás diciendo que estás yendo a un lugar donde te están poniendo un título, donde te están manipulando durante mucho tiempo para que sigas deteriorando tu salud. Entonces uno dice, ¿hasta dónde se ha perdido esa razonabilidad, ese análisis, esa razonabilidad y esa inteligencia humana para no
darnos cuenta que nos engañan con un sistema sanitario que no nos sirve, que nos enferma por un lado y que por otro lado nos sigue enfermando más con sustancias. Y ojo, aquí sí yo quiero hacer un impasse, porque no es el doctor que atiende, es el paciente, es el ser humano que llega a la consulta, que tiene que hacerse cargo y decir: esto no es lo correcto, esto no es lo conscientemente asertivo para mí. Es el paciente el que tiene, y por eso yo ahí, para aquellos que puedan ver este audio, médicos o profesionales de salud, no es contra ellos. Aquí el reto es contra usted mismo. Es contra usted mismo como paciente, darse cuenta de que tiene que analizar, que razonar. Yo no sé dónde se perdió eso. Vuelvo y reitero, no sé de dónde se sacó tanta lealtad para un sistema sanitario en el cual usted tiene un paciente que llega 20 años tomando una pastilla, deteriorando su salud, sin ver resultados, y que usted dice: wow, qué nivel de lealtad. Ni a Dios se le tiene tanta lealtad, porque todos los días se toman las pastillas y todos los días van y hacen caso y son controlados totalmente y manipulados por este sistema. Y vuelvo y reitero, es el paciente que opta por eso, no es el sistema está ahí para hacerlo. El tema es por qué tienes que caer en esa normalidad, en vez de normalizar, generar estos aspectos de una ideología verde, de una medicina naturológica integrativa. No se genera eso, se normaliza lo rápido, se normaliza lo que me quita el síntoma rápidamente, pero me deteriora mi cuerpo. Entonces es ahí donde dice uno: bueno, este proyecto Caminando a lo Natural tiene que surgir, porque el ser humano tiene que darse cuenta del valor que tiene a sí mismo, hacia él mismo, y darse cuenta de ese amor propio que hace falta en cada una de estas personas que deterioran constantemente su salud, y que lamentablemente lo normaliza el mismo sistema social, el mismo sistema sanitario, a que digan: no, de por sí hay algo, hay que morir, ¿verdad? O es que no, de por sí todos, mira, el paciente que está allá también está tomando lo mismo que vos, entonces como que todos están haciendo lo mismo, lo normalizan a que todo el mundo está haciendo lo mismo, entonces yo tengo que seguir la manada, porque si la manada va para la izquierda, vamos para la izquierda, y si la manada va para la derecha, vamos para la derecha. Entonces esas enfermas normalidades es lo que viene a descubrir el proyecto Caminando a lo Natural, de llegar y sacar de esas nubes en las cuales la gente a veces anda sin razonamiento, sin conciencia, ponerlo con los pies en la tierra y decirles: usted vale como ser humano, y no se manipule. Las enfermedades ya se sabe hoy por hoy que son deficiencias nutricionales, y esas deficiencias podemos cubrirlas, y vamos a generar un montón de podcasts, un montón de proyectos de estos, para que la gente despierte cada día más y se dé cuenta del gran engaño que es estar arraigado, leal a una medicina que no funciona. Como le mencionaba, conozco pacientes 25 años con un tratamiento deteriorando su salud, y nadie llega y es capaz de razonar, analizar y cuestionar, de decir: ok, tomemos 25 pacientes o 20 pacientes diabéticos o mal llamados diabéticos, con el título diabéticos que ellos agarran, ¿verdad? Y simplemente lo que tienen es que se les sube el azúcar, pero les ponen el título de diabéticos, ¿verdad? Y ya les ocasionan un trauma que está directamente y ya está demostrado científicamente que ocasiona un trauma a nivel prefrontal. Y entonces, con ese título, agarran y les meten pastillas, les meten inyecciones, les meten un montón de cosas. Pongamos los 10 años, ¿qué pasa con esos pacientes? ¿Están mejor o están peor? Si usted los agarra, les dice: estamos peor. Y usted dice: ¿cómo es posible que en esos 10 años o en ese tiempo no llegaron y dijeron: esto no sirve, esta fórmula no sirve? Y eso es lo que hace que uno, como principios humanos, con valores humanos, haga este tipo de proyectos. ¿Para qué? Para que las personas despierten, se pellizquen, como dice el costarricense en pocas palabras, que traten de despertar en el sentido de que el sistema para nada quiere verte sano, te quiere enfermar de diferentes maneras, con ideologías erróneas, con modas, ¿verdad? Entonces es ahí donde, como seres humanos, tenemos que analizar hasta dónde está el estándar. ¿Dónde está el estándar? Porque si tú me dices: bueno, es que el estándar es salir vestido, eso sería lo normal,
pero si ya sales desnudo estás siendo extremista, pero si sales muy mal vestido ya se está siendo extremista en el otro extremo, ¿verdad? Entonces es ahí donde tenemos que analizar como sociedad si las conductas o los hábitos que nos han inculcado durante muchos años malamañadamente, ¿verdad? Y manipuladamente a través del sistema sanitario, pues lamentablemente no sirven. Y es ahí donde nos damos cuenta de personas que toman medicamentos, drogas, efectos secundarios, el mismo ciclo y no mejoran. Y lo peor de todo es que llegan a esa credibilidad, eso es lo que les digo, esa lealtad tan terrible que no es que tengo que hacer lo que el doctor dice, porque si no lo dice, porque si no lo hago, pues entonces soy una mala persona, no formo parte del sistema. Y usted dice, pero es que se trata de originalizarte como paciente, y eso es lo que se llama generar una medicina integrativa, de que usted tiene que comprender y entender que hay elementos normalizados a nivel alimentario que están mal, elementos a nivel emocional y psicológico que están mal, conductas emocionalizadas que están mal, conductas a nivel de lo que es aplicar medicamentos en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es minerales, vitaminas, aminoácidos, no tenemos que meterle drogas. Y esto está clínicamente demostrado y gracias a Dios podemos respaldarlo. Ya hoy sabemos, por ejemplo, que una de las enfermedades como son los tumores cancerígenos, pues pueden ser resueltos completamente. Miles de personas en el mundo han podido resolver su problema de cáncer sin necesidad de seguir los parámetros enfermos de un sistema sanitario. Entonces es ahí donde empezamos a hacer ese despertar y ustedes se notarán cuenta que muchos profesionales se han unido a esto, y una de las cosas que yo le digo a estos profesionales naturológicos que también han querido es que se ponen a vender productos naturales y yo creo que ahí estamos cayendo en un gran vacío. La medicina naturológica no funciona así. La medicina naturológica se basa en un amplio seguimiento, semana a semana hay que ver al paciente. Hay que generar esa cultura, hay que normalizar esa cultura de que tu salud es semana a semana. No es cada 3 meses, no es cada 4 meses, no es vaya a una tienda naturista y compre un producto porque como Juanita se lo tomó, entonces yo voy a ver si lo pruebo. Así no funciona la medicina natural. Vamos a hablar de todo esto, de cómo podemos ser más efectivos con medicina natural, pero desde una perspectiva integral, de una perspectiva inteligente. Y yo creo que las personas que vean este tipo de podcast son personas muy capaces, muy inteligentes, que van a llegar y decir, sí, tengo que ponerme en control, porque para controlar mis finanzas tengo que educarme, para poder ser profesional tengo que educarme, pero para poder tener una condición física correcta también tengo que educarme. Y es vital ese seguimiento, es vital ese despertar que se requiere para que el paciente, para que vayamos normalizando tener una salud educativa en un país como Costa Rica, y que este modelo integrativo ya se ha venido utilizando en la India, en Europa se aplica con excelentes resultados, ¿verdad? Porque la gente se educa. Y es ahí donde yo le llamo a Latinoamérica, por ejemplo, y uno dice, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué somos países mal llamados subdesarrollados, con tantas plantas medicinales y con tantos recursos y con tantas riquezas? Nos hacen llamar países en vías de desarrollo, porque no queremos educarnos, tomamos todo a lo que yo pienso, a lo que yo creo, a lo que caiga, como dice el costarricense, y voy a probar y no voy a educarme integralmente en todo sentido. Entonces es ahí donde nace este proyecto, porque dice, esto tiene que crecer y desarrollarse para generar ese sentido de responsabilidad y conciencia, y entendemos y comprendemos que cada persona se cura solo, porque la persona, yo puedo tener la mejor intención como profesional de decirle, mire, coma bien, haga ejercicio, controle su mente y todo, pero si la persona no quiere hacerlo, o no quiere caer en ese debacle, en esa razón de aceptar su problema, que es vital que el paciente acepte su problema. He sido víctima de una manipulación, hablaba del caso del paciente que tuvo 7 operaciones y me decía, doctor, sí, fui parte de una manipulación y yo soy responsable de que mi salud visual ya no esté como la primera vez que me operaron.
fui yo el que tomé esa mala decisión, no son los doctores. Los doctores simplemente utilizaron ese objeto para sacar una operación con los cuales recibieron economía debido a esa operación, ese trabajo que hicieron. Bien o mal recibieron su trabajo. Pero ¿quién se puso ahí? El paciente que no quiso razonar cosas tan sencillas, vuelvo y reitero, que su cuerpo es agua, minerales, vitaminas, aminoácidos, algo tan sencillo. No se requiere ir a una universidad, ni Harvard, ni nada de eso para darse cuenta de eso. Y también no se requiere ir a una universidad para darse cuenta que tus problemas de salud o tus síntomas y signos son productos de una deficiencia nutricional. Por lo tanto, la invitación es a razonar integralmente en todo sentido. Entonces, es ahí donde empezamos a hacer crecer un paciente. Es ahí donde empezamos a generar curaciones. Un término sumamente prohibido por el sistema sanitario como tal. No puedes decir que se puede curar algo, pero sí se puede curar. Y lo han demostrado los estudios científicos. Los estudios clínicos serios, no la mal llamada ciencia, sino estudios de profesionales que han tenido los principios y valores parecidos o similares a los de uno para decir, mire, esto funciona. Este magnesio funciona, este complejo B funciona, esto es lo que necesita el organismo. Pero empecemos a hablar acerca de las normalidades, por ejemplo, de la parte alimentaria, ¿verdad? ¿Cuántas anormalidades existen, verdad? Resulta que la primera anormalidad que existe es que nos enseñan desde muy pequeños a alimentarnos por satisfacción y no por necesidad. Entonces a nuestros niños en primaria deberíamos enseñarles a cómo alimentar, qué es lo que requiere nuestro cuerpo y no lo que no requiere. Y entonces es ahí donde vienen un montón de manipulaciones y engaños, porque es interesante cómo, por ejemplo, nos inculcaron a partir del año 1960, 70, que teníamos que consumir aceites vegetales, friteados, por ejemplo. Y entonces es ahí donde uno dice, qué interesante, porque según el ministerio o según la seguridad social o el sistema sanitario, supuestamente son más saludables. Y es interesante. Eso nos abre un cuestionamiento muy amplio, porque usted dice, sí, yo cocino con alimentos, con aceites procesados, porque es la normalidad que nos metieron, pero resulta que nos vamos 100 años atrás y la gente cocinaba con manteca de cerdo, ¿verdad? Y usted decía, bueno, qué gente más saludable. Y entonces cuando cuestionas a los cardiólogos, cuando cuestionas a estas personas de por qué razones recomiendan más los aceites vegetales, y vemos las cifras de infartos, de enfermedades cardiovasculares en Latinoamérica en general, que están por los cielos a partir del año 60, y vemos para atrás que no era tanto el problema a nivel cardiovascular, entonces llegamos y le decimos a los cardiólogos, dígame una cosa, ¿por qué si usted recomienda estos aceites que son poliinsaturados y que son sumamente grotescos, que forman piruvatos a nivel del intestino y que ocasionan obstrucciones de arterias, por qué motivos usted los recomienda si hacen esto? Y si nuestra alimentación es basada en la leche materna, que la leche materna tiene el 60% de grasa saturada, o sea, la grasa de la manteca de cerdo, la grasa de los animales, esa es la grasa que deberíamos de consumir. ¿Cómo usted me va a decir que esa grasa tapa arterias? Si desde que nacemos la estamos consumiendo, y tenemos un hígado que produce aproximadamente de 1 litro a 1,5 litros de bilis por día para procesar grasas saponíferas saturadas, no para utilizar grasas de estas vegetales. No, es que como hay que apoyar a la industria de los aceites, y ahí me voy a meter, algunos se van a enojar con esto que digo, pero es que es la realidad. El mismo sistema sanitario nos dice, no, ya grasa de cerdo no, manteca de cerdo no, eso ya no es malo, eso es malo, porque los estudios empiezan a sacar un montón de expertos para apoyar una industria de aceites que es sumamente grotesca. Entonces es ahí donde es ese despertar, esa normalización de la alimentación que está totalmente mal. Nos dicen, no, es que su alimentación tiene que ser basada en carbohidratos, pero ningún nutricionista en este país, ni en toda Latinoamérica se le pone a analizar, ya le digo, cuál es la base alimentaria del ser humano. El 60% de la leche materna es grasa, el 20% es proteína, y hay muy poco carbohidrato. Y nuestra dieta alimentaria en Latinoamérica es puro carbohidrato, el 90% de carbohidrato. Y entonces es ahí donde entonces tenemos normalidades que no competen, que no son correctas.
y que entonces uno lo dice y entonces salen siempre ahí como una maquinaria totalmente opositora a esa luz, a esa verdad, a esa racionalidad de llegar y decir, no, es que esos son estudios, o sea, esto no, vamos a bloquearlo, vamos a denigrar, vamos a decir que esto es tonto, para seguir en esa normalidad enferma que al final al cabo las cifras lo dicen. Enfermedades cardiovasculares es la primera causa de muerte en Costa Rica y en toda Latinoamérica. ¿Y por qué? Porque estamos alimentándonos mal, nos estamos tratando la salud mal. Yo a veces me pongo a pensar si yo fuera, o alguien fuera un elefante y tuviera la capacidad humana de ver a los seres humanos y decir, mire, estos pobres bobos pues están haciendo cosas y nosotros aquí vivimos sin inyecciones, sin medicamentos, que estuviese ese elefante estuviera en África, no sé, allá en un lugar, en una selva, y que diga, mire, estos pobres bobos pues tienen que utilizar medicamentos y todo eso, y yo no, yo he crecido sin la necesidad de nada de eso, de ni vacuna, ni medicamentos, solamente estar comiendo plantas, estar comiendo lo correcto para mi sistema. Entonces es ahí donde uno dice, creemos que somos un ser humano desarrollado ampliamente y todo el asunto, pero creo que a la hora de comprar y ser manipulados tan fácilmente por un sistema sanitario en estos aspectos es cuando uno dice, wow, qué tanto subdesarrollo humano vamos cayendo en estas anormalidades, porque realmente son anormalidades. Y cuando hablamos de alimentación, vuelvo y reitero, no solamente es el tema de la grasa, no solamente es el tema de muchos productos que tienen aditivos, que son manufacturados, que ocasionan daños, que están los estudios científicos. Hace poco la FDA mandó a quitar muchos aditivos y preservantes que están demostrando que nosotros tenemos la razón, que entre más natural sea el alimento, es mejor. Entonces, lo tienes que notar, porque el objetivo de esto es que el ser humano tiene que notarlo, tiene que darse cuenta de lo incorrecto que está haciendo el homologar, el homogeneizar un pensamiento. No, es que como Juanita come aceite, entonces yo también, porque si no, no me siento parte. Esa falta de originalidad, esa falta de amor propio, de no investigar, de no analizar, de no instruirse correctamente, y tras de eso tenemos un sistema de salud que pone todo un armamento profesional de supuestos expertos que llegan y manipulan más. No, es que la nutricionista me dijo que era aceite, pero es que la nutricionista no sabe la base fundamental de la alimentación del ser humano. ¿Cómo no va a saberlo si está basada en la leche materna? Esa es la base, así de simple. Entonces, cuando empezamos a ver esto y vemos estas normalidades y conductas sociales, ¿verdad? Adicciones sociales, porque realmente hasta se vuelven adictivas. No es que tengo que ir a operarme, pero ¿quién dice que tienes que operarte? Todas las enfermedades adquiridas durante tu proceso de desarrollo se pueden eliminar con un buen tratamiento naturológico, integrativo. Y cuando hablamos de emociones, hay personas que llega uno con este mensaje y les dice, mire, es que esto hay que cambiarlo. No, yo no quiero aceptar que tengo ese problema, no quiero aceptar estas emociones, no quiero aceptar estas heridas de abandono que nos enseñan desde pequeños, no quiero aceptar las heridas de rechazo, las heridas de traición, las heridas de sobreprotección, ¿verdad? Y otras heridas más que hay que analizar integralmente en el paciente para que no siga en esa decadencia de estar creyendo que tiene que formar parte de un grupo. Él tiene que formar parte de su grupo, que es usted mismo, de que lo que él piense, de acuerdo a un conocimiento razonable, analítico, inteligente, sea capaz de transformar al paciente, pero no porque a mí me dijeron. Y a mí me gusta mucho cuando el paciente viene y dice, no, entonces ¿cómo lo hago? No, usted tiene que hacerlo porque usted tiene convicción propia, no porque el doctor se lo dijo, porque ¿qué es lo que pasa? En el momento que usted se vaya acá, entonces ya no va a tener el efecto condicionante mío, y yo quiero que usted razone, analice y concientice que usted vale todos los días. Y entonces ahí viene el tema de la hidratación, el equilibrio mineral que le enseñamos una serie de elementos para que vaya despertando en este proceso de que el sistema sanitario como tal no funciona, y que sí, efectivamente hay que buscar los mecanismos de ir cambiando, de generar esa cadena
razonable, de generar esa cadena responsable, de ir normalizando el tener una educación en salud, y es ahí donde al sistema se le va a decir, bueno, ya como seres despiertos, ya no nos manipulan con este tipo de cosas, sino que ahora las exigencias van a ser más especiales para el sistema. Pero en el tanto y como tengamos un montón de seres humanos que apoyan un sistema, que creen falsamente en un sistema sanitario y que ven que no hay respuesta alguna, pues entonces seguiremos en lo mismo, ¿ya? Entonces un día esto me llamaba una señora y me decía, no, es que mi marido lo mataron en el hospital. Y digo, no, no lo mataron en el hospital, su marido quiso que fuera ahí, su marido es el responsable de eso. Porque ¿qué está haciendo yendo ahí si sabe muy bien que ahí no es donde se soluciona el problema? Porque vuelvo y reitero, no hay que ser muy didacta, no hay que tener 3 dedos de frente para darte cuenta de que somos un montón de nutrientes que cuando estamos deficientes hay que mejorarlo. Y también hay que educarnos, vuelvo y reitero, en el tema, todo el sistema como tal y todo nuestro organismo funciona de acuerdo a un equilibrio ácido-base, de acuerdo a un equilibrio energético y de acuerdo a un equilibrio magnético. Y cuando usted eso lo omite, no, es que eso suena como hechicero, no, es que es así. Usted llega a un lugar y usted genera una energía, y esa gente genera una energía sobre usted, y usted magnetiza las cosas buenas para usted o magnetiza las cosas malas para usted, ¿verdad? Y entonces cuando usted logra entender esa integridad del ser humano, entonces usted despierta porque dice, wow, hay muchas cosas a mi alrededor que me afectan y no sabía que me afectaban. Y no sabía que estaban propiamente desarrolladas desde muy tempranas edades, que me las enseñaron, ¿verdad? Entonces, como les mencionaba el ejemplo de que si no voy al hospital, entonces me siento raro. ¿Por qué? Porque la gran mayoría lo hace. Entonces, no, tengo que seguir la bola, porque si no sigo la masa, me siento raro. No, no, es que la masa está mal, usted es el que está bien, usted es el que está razonando. Como decía Albert Einstein, en el momento que todos están pensando igual, es porque nadie está razonando. Y entonces ahí donde tenemos que empezar a darnos cuenta que igual el mismo Albert Einstein decía que hacer lo mismo y tener el mismo resultado es signo de locura. Y a mí a veces me tratan como loco. Dicen, no, este está loco. Prefiero que me digan loco, pero el camino de los locos después los sabios lo recorren. ¿Lo has notado de por qué motivo, razón o circunstancia las personas no quieren curarse en la actualidad? Es una pregunta que yo como profesional en salud me lo hago constantemente, de cómo las personas han incluso normalizado rechazar los buenos consejos. Y ojo, son buenos consejos, porque todos entendemos y comprendemos que cuando hablamos de medicina naturológica o medicina natural, como usted quiera mencionarlo, pues son consejos para restaurar la salud, y así se entiende a nivel social. Pero hay una lamentable normalidad que hace que nuestro sistema haga con las personas, las manipule de tal manera que ni quieran eso, que ni quieran atreverse a mejorar su salud integralmente. Y eso es lo más preocupante cuando es a nivel social una enfermedad que se llama la falta de amor propio, la falta de un valor agregado a sí mismo, el valor del uno, que le llamaba uno de mis profesores de naturología. Decía, es que a la gente le falta el valor del uno. ¿Por qué motivo, razón y circunstancia? Porque quiere todo rápido en cuanto a su salud, no quiere educarse, no quiere aprender, no quiere generar una disciplina. Y si bien es cierto, al inicio mucha gente ve una disciplina como un castigo y no con el beneficio que se va a obtener. Hoy en día vemos como miles de personas acuden a un gimnasio sin una educación correcta, sin una cómo tiene que hidratarse, cómo tiene que alimentarse, cómo tiene que dormir, el descanso correcto, la correcta después de eso. No, queremos, como es la moda o como es la nueva normalidad, pues hagámoslo como caiga. Y ese es el mal del costarricense y de todo latinoamericano en específico, que no quiere. Y entonces a mí a veces me llegaban y me preguntaban, bueno, doctor, ¿y por qué motivo, razón y circunstancia cree usted eso? ¿Y por qué motivo somos un país que seguimos siendo subdesarrollado? Claro, y esa respuesta la obtuve en un viaje a Tennessee, Estados Unidos, cuando fui a hacer una charla en Woodward University, en el cual llegué y les dije a la comunidad, a uno de los grupos, a un pastor, le dije, mire, yo quiero hacer una charla de medicina natural. Y me dice, mire, como doctor, como que estamos en vacaciones y como que no creo que llegue tanta gente, pero vamos a decirle a la comunidad
en general, si quiere tener esa charla gratuita, inclusive, y vamos a abrir el auditorio de aproximadamente más de 2.000 personas de capacidad. Y yo dije, wow, esto, bueno, que lleguen 5 personas y que se lleven este mensaje de apertura mental, de apertura a nivel de su salud. Y resulta que llegó el gran día de esta charla educativa y el auditorio estaba lleno. Incluso tuvieron que poner parlantes fuera del auditorio para que la gente escuchara. Y es ahí donde cabe la gran diferencia entre un país desarrollado y un país no desarrollado, que la gente quiere educarse, la gente quiere aprender, la gente valora el conocimiento porque entiende y comprende que el conocimiento es poder. Cuando tú tienes poder tienes el control, y cuando tienes el control vas a tener el éxito. Pero el latinoamericano hace todo lo contrario. Primero quiere obtener el éxito a base de un esfuerzo sobremesurado sin educarse, sin tener el conocimiento. Y entonces a como caiga, entonces nos equivocamos tantas veces. Y vuelvo y reitero, lo otro que es, obviamente hay un arsenal a nivel del sistema sanitario que inculca una normalidad que es totalmente tóxica para el ser humano, que no va de la mano con los resultados que ellos simulan, porque publicitariamente el sistema sanitario habla de que han curado y que han esto, pero vas a un hospital y la realidad es otra. Entonces la versión oficial se vuelve totalmente diferente a la versión real. Y cuando hablamos de realidades, lamentablemente tenemos incluso una sociedad muy inmadura que no sabe aceptarla, que no sabe llegar y decir, ¿sabes qué? Me estás diciendo la verdad y esto tengo que tomarlo como aprendizaje para mejorar y no como, no, me estás criticando, me siento fragilizado, voy a denigrarte porque me estás diciendo una verdad. Y entonces esa es la gran diferencia de un país desarrollado a un país poco desarrollado como el nuestro. No es que nos falten cosas, es que nos falta generar esa capacidad de razonamiento, de análisis, de cuestionamiento para llegar y decir qué es lo que me beneficia a mí. Porque al fin y al cabo todos nos vamos a morir, eso estamos de acuerdo, pero vamos a ver, nos morimos hoy y dentro de 3 días ya no existimos. ¿Contra quién estamos, a quién estamos alabando? ¿A quién estamos normalizando validarnos? ¿Verdad? Y entonces vemos gente en redes sociales discutiendo por temas que ni siquiera ellos pueden controlar, gente que quiere controlar a todo el mundo, normalidades que son totalmente narcisas, incluso se podrían ver con tintes psicópatas, querer controlar a una persona, ni Dios lo puede hacer, pero la sociedad inculca que tengo que controlarte, que tengo que doblegarte a mi razón. No, esto es un tema abierto para que usted razone, no para que usted me diga, ay, qué bueno habla este, qué bonito habla este doctor. No, es para que usted razone integralmente si lo que está haciendo con su condición física, integralmente y psicoemocional también es correcto o no. Si esas tendencias que en un momento usted compró como normales, son correctas. Es detenerse un momento en ese engranaje social y decir, ¿estaría haciendo lo correcto? ¿Será que este doctor tiene razón? Ya le digo, no hay que ser muy intelectual en esto para darnos cuenta de cómo está formado nuestro cuerpo. Y si analizamos la leche materna, entendemos nuestra alimentación y ya con eso hemos ganado un gran conocimiento. Y a partir de ahí empezar a hacer las cosas correctamente en pro de mi bienestar. Porque como dice el adagio, que como decía Jesucristo, ama al prójimo como tú mismo, o sea, ámate tú primero. Tienes que empezar por ti. Porque no puedes ser capaz de amar al prójimo si tú no te amas, si tú no te respetas, si tú no te admiras, si tú no tienes autoestima sobre ti mismo, si tú compras lamentablemente ideologías baratas de un sistema sanitario que no sirve, que no ha funcionado, no le ha funcionado. Vuelvo y reitero, pongamos a 10 pacientes con un diagnóstico mal llamado, diagnóstico manipulado de diabetes, se murieron los 10. ¿Qué tuvieron en específico? Que siguieron las directrices del sistema sanitario. ¿Qué significa? Que no funciona, no se curaron. ¿Qué estás haciendo diferente? ¿Cuáles son los que se curan? Los que salen del sistema, los que abren los ojos y dicen esto no funciona. Entonces, ¿en qué momento nos estamos percatando de esas anormalidades en las que nos han metido? ¿En qué momento? ¿Y por qué no queremos curarnos? Que sería la principal pregunta que yo le digo al público en general. ¿Por qué no quieres curarte? ¿Que vales tan poco
que no mereces estar mejor. ¿Será eso? ¿Será que tienes que sumergirte en un hospital, pasar por 7 operaciones, como mencionaba en uno de los ejemplos, y después de eso llegar y decir, he sido estafado? No, usted quiso que lo estafaran, así de simple, usted lo quiso. Desde el principio sabías que ese no era el camino, que ya lo habías visto reflejado en otras personas, pero como lo normalizaste, como dijiste, es que si Juanito se tiró del puente, entonces yo voy y me tiro a ver si acaso yo me salvo. No es así. El sistema sanitario no está hecho para mejorar tu salud. Y eso es una dura realidad. Eso es una dura percepción que tenemos que analizar y razonar. Ya le digo, no son culpables los médicos, no son culpables los ministros, los políticos, no. Ellos están ahí para poner el sistema sanitario y decirle: usted escoja, la mesa está servida. Usted verá si escoge, si toma o no. Yo no soy quien para decirle que no coma o no coma esa mesa. Pero los que han comido anteriormente, lamentablemente la pasan mal. Y entonces creo que como sociedad tenemos que empezar a despertar eso. Y esas son las anormalidades que por eso me hice un máster en sociopatía para analizar estos comportamientos sociales. Hoy vemos cómo durante muchos años, por ejemplo, el tema del machismo, cómo gobernó, cómo hizo tanto daño a la mujer, cómo hizo tanto daño a la sociedad. Pero hoy vemos como un feminismo también, esas tendencias anormales, porque entonces hay que devaluar al hombre. Entonces, ya le digo, son temas que son anormalidades sociales, son comportamientos. No, espérate, es que todos los seres humanos merecemos un respeto, una admiración, porque todos somos importantes dentro de esta sociedad. No, pero hay que seguir la tendencia, hay que seguir esa normalidad, esas conductas. Entonces compramos cosas baratas, las compramos al sistema facilísimo. O sea, el sistema sanitario está mal y el sistema social también está mal. Entonces tenemos que razonar hasta dónde tenemos que cambiar en nuestra perspectiva, porque vuelvo y reitero, o sea, no es ir y cambiar el sistema porque el sistema no va a cambiar. Es que cuando usted cambia, yo cambio, todos cambiamos y empezamos a tener una responsabilidad afectiva, emocional, integral, esa responsabilidad con nosotros mismos, pues entonces es ahí donde le exigimos en masa al sistema que cambie. El sistema cambia cuando todos cambiamos. Como dicen por ahí, en el momento que tú te levantas, en el momento que tú le dejas de prestar atención al payaso, se terminó el show. Y ese es el tema, eso es lo que hay que buscar. Decirle a las personas: mire, trate, edúquese, hay que educarse. Yo veo, por eso le digo, yo veo a muchos profesionales en salud natural a nivel latinoamericano: no, que tomar la zanahoria, que tomar el resveratrol, que tomar el complejo B. Yo le digo: no cometan esos errores con la gente. No es que la gente no entiende que va a ir y tomar ese medicamento y no va a tener resultados, y va a decir: es que la medicina natural no funciona. No funciona, ¿por qué? Porque el sistema sanitario pone las formulaciones de productos naturales a muy baja concentración. Entonces, claro, no te va a hacer nada. Pero aparte de eso, para que ese producto natural funcione en ti, tú tienes que tener una buena alimentación, tienes que tener alcalinizado tu cuerpo en un nivel ácido. Eso es como una gota en un mar, no te va a funcionar. Así de simple. Entonces, no, toma resveratrol, entonces todo el mundo va y sale y compra resveratrol. Y perfecto, o complejo B, o NAT, o muchos de estos productos que se venden. Qué bueno que se venden y qué bueno que hay los estudios que los avalan. Pero ¿realmente se saben utilizar? No, es que como Juanita lo probó, yo también. Y entonces, como a Juanita le resultó, a mí también. No, los cuerpos son diferentes, tenemos diferentes gradualidades, diferentes metabolismos. Y todo eso lo vamos a ir viendo a través de todos estos proyectos que vamos a hacer, o esta serie de videos, para que usted se inculque de por qué motivos y razones y circunstancias requiere una asesoría integral. No es agarrar simplemente y decir: voy a tomar un producto natural que está avalado por el Ministerio de Salud o por el sistema de sanidad, que ese sistema de sanidad dice: no, es que no le podemos poner mucho resveratrol porque si no le regeneramos el corazón y no queremos que esa persona se sane, queremos pequeñas cantidades para que vaya haciéndolo de manera suplementaria o complementaria y no de la manera que tiene que ser. Y entonces es ahí donde despertamos a la persona y le decimos: sí, es que estás tomando un producto de mala calidad. Y ojo, los macrobióticos ni las tiendas naturistas tienen la culpa, porque tienen que someterse al sistema sanitario. Entonces los emito igual que los doctores, ellos tienen que someterse al sistema en que están. Así de simple. Esa es la persona que tiene que razonar y decir: bueno, entonces tengo que buscar calidades de producto natural. Sí, hay productos naturales de alta calidad, gracias a Dios.
que existen laboratorios serios, responsables, que hacen productos de alta calidad. Y esto lo despertó mucho el tema de la medicina regenerativa, que es una tendencia dentro de la medicina integrativa, que pasó de darle 1000 miligramos de vitamina C a las personas a ponerle 25 gramos o 25.000 miligramos en vena. Y claro, entonces ahí se proyectó todo el mundo, porque todo el mundo decía, no, es que la vitamina C es súper tóxica, ¿no? Es que ya los estudios hablan de más de 300.000 miligramos, o sea que usted se puede meter 300 gramos de vitamina C y no se va a intoxicar, y que eso le va a ayudar a su cuerpo. Ah, caray, entonces por eso se llama regenerativa. Sí, pero ¿será que yo metiendo vitamina C en un cuerpo ácido con un nivel de pH bajo me va a funcionar? No me va a funcionar. Tienes que regular tu pH. Y lo regulas cuando te alimentas correctamente, lo regulas cuando te haces un equilibrio hidromineral correctamente, lo regulas cuando pacificas tu mente, porque ese es el equilibrio, mente y cuerpo pacificado. Ah, sí, que nosotros podríamos poner toda una serie de engranajes fitonutriciológicos para que la persona se alcalinice y que eso bloquee o haga un escuadrón o una cubierta para que el paciente no le afecte tanto. Claro, un sistema funcionando bien, la parte externa no le va a afectar tanto, pero hay que trabajar las dos cosas, en aceptación, en razonabilidad, en análisis y en cuestionamiento. Y eso es lo importante de este programa que yo le he puesto Ikigai. Ikigai significa propósito de vida. A medicina natural hay que tener un propósito de vida. ¿Usted qué propósito de vida tiene en la vida? ¿Cómo quiere verse? ¿Cómo quiere llevar cada etapa de su vida? Eso es importante, es importantísimo eso. ¿Cómo quiere llevar? Porque sí, vivimos una infancia muy linda, muy bonita, una adolescencia, pero también tenemos que prepararnos maduramente para las últimas etapas de nuestra vida en las cuales vamos a requerir más de esto. Y hay que entender y comprender que conforme pasa nuestra vida, nuestra alimentación y nuestros requerimientos nutricionales son mayores. No los mismos requerimientos nutricionales de un niño que de un adulto mayor. Y entonces es ahí donde le despertamos una gran esperanza a las personas, decirle, si usted se educa correctamente, usted se puede curar de problemas de salud. Tenía un paciente que llegó y dijo, no, es que tengo cáncer prostático, doctor, con 87 años. El paciente ya totalmente aniquilado con la anormalidad social y sanitaria. No, es que ya me dicen que ya me quedan 6 meses de vida y que no voy a vivir mucho y ya tengo metástasis. Y le digo, bueno, si usted sigue creyendo así, vas a estar mal. Si sigues creyendo así, entonces no hagamos nada. Esperemos los 6 meses y... No, yo quiero curarme. Yo quiero que usted me enseñe, porque al fin y al cabo lo que hacemos es guiar al paciente. Y el paciente se despertó y dice, sí, no voy a creer en nada de lo que ellos dicen, voy a creer en la guía que usted me dé. Y empezó a trabajar correctamente. Hoy tiene 93 años. Pasaron los 6 meses y dijo, doctor, no me morí. Sigamos día a día viendo cómo trabajamos. Hoy corre 10 kilómetros, se quitó de su cáncer, produce plantas vegetales para hasta incluso regalar. Hizo la San Silvestre, una carrera muy popular acá en Costa Rica en diciembre. Y me trajo una medalla. Me dice, mire doctor, aquí esto se lo regalo a usted, me dice, porque usted me logró abrir el camino de dejar de creer tanto en tanta estupidez. Así me lo dijo, disculpando el francés. Entonces es ahí donde podemos originalizar al paciente. Pero yo podría rasgarme las vestiduras y decir, sí, fui yo, el doctor, el que... No, fue el paciente el que concientizó, el que se alejó del sistema sanitario y lo logramos rescatar. Pero es ahí donde tenemos que empezar a ser fuertes y decirle a la gente, mire, cuando usted se logra salir de ese sistema sanitario y toda su ideología y todo, no ese de que, no, es que me salgo, pero es que me vende una pastillita que me quite el dolor de cabeza, entonces todavía sigo creyendo. No, o dejas de creer o no puedes creer a medias. Deja de creer completamente y entonces es ahí donde usted empieza a convertirse, es ahí donde usted empieza a razonar diferente y es ahí donde se ven estos resultados, estas curaciones. Es ahí donde el paciente yo llego y digo, wow, lo logró, entendió, razonó. Y todavía me llaman y me dicen, doctor, sigo haciendo lo que usted me inculcó. Porque esto se trata que es como la maestra que te enseñó a leer y a escribir. A esa maestra yo le debo la vida. ¿Por qué? Porque gracias a eso pude leer y aprender mucho conocimiento.
Ya no necesito de la profesora para poder seguir leyendo y escribiendo, pero sigo aplicando todo mi conocimiento. Y eso es lo que queremos, por eso es que inculcamos, encaminando a lo natural, a que haya una gran ola verde a nivel de toda Latinoamérica, ojalá, que llegue y diga, ok, necesitamos razonar diferente, necesitamos analizar diferente y necesitamos reeducarnos diferente. Y es ahí donde vamos a lograr hacer todo este cambio importante. Ahora bien, ¿qué se necesita? Son cosas muy sencillas. Acepte que se ha equivocado. Es importantísimo eso, la aceptación. Yo digo que es el primer principio de curación del paciente. Cuando el paciente acepta y dice, sí, he sido engañado. Me pusieron un título hipertenso y no soy hipertenso. Se me sube la presión por diferentes factores. Ves, ya estamos cambiando. Ya estamos cambiando la perspectiva, porque como mal, porque me estreso, porque quiero controlar las cosas, porque, entonces ya estamos cambiando ese paciente. Ojo, no porque lo estamos manipulando, sino porque él conscientemente está diciendo esto me afecta. Y cuando entendemos eso, entonces pasamos al siguiente, ponemos a razonar al paciente. Lo bajamos de esa nube, que yo siento como que anda en una nube, los bajamos y los ponemos en la tierra y dicen, ay, sí, doctor, no lo había notado. Entonces por eso siempre le digo a los pacientes, no lo has notado, no lo habías notado. ¿Por qué no lo habías notado que te tenían engañado? Doctor, es que pensé que era la única circunstancia, es que ellos se presentan como si fueran dioses, pero es así. ¿Te das cuenta que haciendo pequeños cambios, cómo tu salud puede mejorar? Sí, doctor, es un despertar terrible. Cuando razonas, cuando analizas, cuando cuestionas, cuando empiezas a cuestionar el sistema y le dices, me están vendiendo esto, ¿por qué razones? ¿Por qué me están vendiendo aceite vegetal si siempre todos mis bisabuelos y tatarabuelos comieron, gracias a Dios, tenían excelente fortaleza, no tenían tantos problemas de enfermedades cardiovasculares como hoy tenemos? ¿Por qué? Cuando empezamos a razonar y cuestionar el sistema es cuando empezamos a despertar y es ahí donde todo cambia. La panorámica cambia y te das cuenta de las posibilidades que tenés de crecer, de prosperar, de originalizarte. Pero vuelvo y reitero, tenemos también una gran montaña de ignorancia, de desconocimiento que se opone a esto. No sé por qué tiene que ser tan rechazada la verdad o la realidad. ¿Por qué? ¿Por qué inmaduramente rechazamos una verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no la aplicamos? ¿O por qué no la debatimos? Yo he tenido programa de radio por más de 11 años y he dicho a las personas que son opositores, digo, venga, vamos, dialoguemos, debatamos del tema. Si es que usted tiene una versión diferente, yo en lo negativo siempre veo algo positivo. ¿Por qué? Porque puedo aprender de su punto de vista. Entonces debatamos. No, es que eso está mal y punto, y no, usted está loco y usted es conspiranoico y es que usted está antisistema y ya me ponen un montón de títulos y yo digo, todos los títulos denigrativos que usted pueda, se los ponen, porque estás diciendo la verdad. Bueno, es mi verdad, no es la verdad absoluta, pero ven, hablemos, dialoguemos, a ver qué tanta verdad tienes tú. Porque también quiero aprender de esa verdad que usted dice que yo no sé. Porque, vuelvo y reitero, para los ejemplos es muy sencillo. Veamos el sistema, cómo está Costa Rica. Vas a una casa, no, es que está mal del pecho, es que está mal o sea, la gente está enferma. Entonces el sistema no sirve. No, es que los estudios hablan que esta pastilla y entonces empiezan a meterse en el grado de probabilidad. Y entonces es ahí donde uno le dice al paciente, es que usted tiene que despertar que esa pastilla es una probabilidad. Es una probabilidad que el 60% le beneficie hoy, puede ser que mañana no. Es una probabilidad de que tenga usted el 40% de tener un efecto secundario. Es una probabilidad. No, miren, el tema de la pandemia, llegaron y le decían, no, es una probabilidad con el tema de la vacuna. Es una probabilidad de un 90% que te vaya mal con la vacuna, que te dé un efecto secundario grave, pero hay un 10% que sí puede ser el efecto positivo. Y entonces uno dice, ¿qué nivel de lealtad? Te están diciendo que la probabilidad es muy alta que te dé algo malo y aún así te la aplicas. Eso es como que yo llegue y le diga, mire, va a tirarse del puente, hay una probabilidad de un 5% de que usted se salve y que sea un héroe de la física y rompa todos los parámetros, pero hay un 95% que quede muy mal y que, ¿cómo es que se llama? Y que lamentablemente queda hasta una silla de ruedas y quién sabe si también haya que enterrarlo. Entonces es ahí donde se juegan probabilidades a la hora de acudir al sistema sanitario. Y creo que esa es la normalidad que no tenemos que seguir, permitir avanzar. Y vuelvo y reitero, hacer lo mismo y querer obtener un diferente resultado es algo muy loco.
de esta sociedad. Entonces, el gran engranaje Caminando lo Natural nació para crecer y desarrollarse en el tiempo. Y es evidente que es una idea sumamente importante para quienes logran integrarla en su vida y aplicarla en el diario vivir. No es ningún malestar, no es nada malo, es algo muy bueno. En el modus vivendi que desarrolla un paciente que viene al Centro Integral de Medicina Natural y después sale totalmente formado con una expectativa diferente. Si bien es cierto, hay algunos que se vuelven difíciles manejo con el tema de la disciplina, el compromiso hacia ellos mismos, las anormalidades que hemos ejemplificado algunas y que iremos profundizando en otros podcasts más importantes. Por eso es que queremos invitarlo a usted, mi amigo que nos observa, que pues nos siga a través de Caminando lo Natural en Facebook, en nuestras redes sociales en Instagram, en YouTube. Y no solamente eso, sino que se preparen porque toda esta integración de alimentación, emociones, psicología, heridas psicológicas, anormalidades sociales, sistema sanitario incorrecto, todo esto lo vamos a irlo desmenuzando en diferentes programas en los cuales usted va a obtener una mayor visualización, una mayor integridad de todo esto. Por lo tanto, si no lo has notado, empezarás a notarlo radicalmente, que es lo que queremos que usted aprenda. Por lo tanto, soy el doctor Augusto Vega, me complace muchísimo que usted haya estado en este proceso de este primer podcast y ojalá continúe de la mano a todo esto y nos comente acerca de qué le pareció y en qué temas le gustaría que profundizáramos. Nos vemos.